¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, es un placer para nosotras. Yo soy Marta San Vicente, coordinadora de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas, que, bueno, seguro que conocéis, pero por si acaso os cuento que estamos de aniversario. Es hace 20 años que un grupo de mujeres se reunieron para reivindicar más igualdad en el mundo del cine. Bueno, pues hoy claramente podemos decir que el cine español es otro, gracias a todas esas nuevas voces, nuevas miradas, nuevas perspectivas. Y bueno, hoy es un placer enorme presentaros a Clara Roquet. Seguro que ya conocéis su trayectoria, pero bueno, os voy a mencionar algunas de sus obras. Su primera película como guionista fue la multipremiada 10.000 kilómetros de Carlos Márquez Marcet, y desde entonces ha coescrito películas como Petra con Jaime Rosales, que se estrenó en Cannes, Costa Brava con la directora libanesa Munia Akl, que se estrenó en Venecia, y Creatura, de Elena Martín, que también tuvo el premio a la mejor película europea en la quincena de realizadores de Cannes. Recientemente ha coescrito La Virgen Roja, de Paula Ortiz, y también Polvo Serán, de Carlos Márquez Marcet, ganadora del Festival de Toronto. Bueno, como veis, Clara es guionista, pero sobre todo aquí hoy nos viene a hablar también de las películas que ha escrito y dirigido, como el cortometraje El Adiós y el largometraje Libertad, que ganó un Goya. Y bueno, la verdad que es una película que siempre merece la pena volver a ver, y siempre hay como nuevas lecturas y nuevas capas de todos esos personajes. Y bueno, lo que va a hacer hoy ya os contará ahora Clara, pero es un poco ese desgranar personajes y puntos de vista bueno, que hacen que su cine sea realmente único. Luego tendremos un breve coloquio para que podáis también hacerle preguntas de todo aquello que se os haya quedado un poco en el tintero, que queráis más. Seguro que hay muchísimas preguntas que os surgen. Quiero dar las gracias también a mis compañeras Monse y Eva, de Traducción de Lengua de Signos. Y nada, pues que disfrutéis de la charla, y os invito a seguir de cerca toda la actividad de CIMA. Muchísimas gracias. Tienes la... Sí, creo se oye así, ¿no? Hola a todos y a todas, me hace mucha ilusión estar aquí y muchas gracias por la invitación. La verdad que estas masterclasses son un lujo. Eh, y bueno, cuando me propusieron hacer esta clase, un poco quería encontrar un punto de partida porque al final se pueden hablar de mil cosas y yo necesito, como guionista, tener un pequeño guión para poderle entrar. Entonces, pensé que en realidad a mí lo que más me ha servido a lo largo de mi carrera como guionista, sobre todo, pero también como directora, es cuando me pierdo en cualquier momento del proceso creativo, volver siempre al personaje, siendo que el personaje es mi ancla, y que empiezo desde el personaje. Creo que de alguna forma mi curiosidad como creadora siempre ha partido de los personajes, de observar comportamientos y personajes a mi alrededor. Creo que partió de esos momentos, observando a las mujeres de mi familia en la cocina, ¿no? Y las conversaciones que tenían entre ellas y los conflictos que había y los microdramas. em, y que sí, es algo que sigo haciendo, ¿no? A mí me gusta mucho sentarme con mi madre y con mis tías, y a veces lo que hago, sin que ellas lo sepan, espero que no estén viendo esta charla, es a veces grabar las conversaciones. Pongo a grabar en el móvil y hago un ejercicio súper útil, que es un ejercicio que propuso Lucrecia Martel en una charla y me pareció maravilloso, que es a veces intentar transcribir las charlas que tienen mis tías y mi madre, ¿no? Porque se entiendes tanto del comportamiento y de cómo tiene que funcionar un diálogo solo haciendo ese ejercicio, que es increíble. Entonces, yo siempre parto de los personajes y quiero como ahora contaros un poco, 3 conceptos que me han servido muchísimo a la hora de pensar en personajes y que también son como 3 conceptos que yo digo que tengo en mi cajita de herramientas de guionista, de cuando siento que me pierdo, que no los tengo claros, pues siento que tengo que volver a ello y volver a repensarlo, ¿no? Y el primer concepto del que quiero hablar es el concepto de la naturaleza de los personajes. Porque a veces hay un poco de lío con el tema de los personajes, porque hablamos mucho en narrativa clásica de la idea aristotélica del cambio. Es decir, que un personaje cambia a través del conflicto y a través de la catarsis, ¿no? Pero en realidad la naturaleza de los personajes, digamos que los personajes para mí tienen
dos dimensiones, una dimensión mutable y una dimensión inmutable. La dimensión inmutable es la idea de la naturaleza. O sea, todos los que estamos aquí sentados, todas las que estamos aquí, tenemos una naturaleza, que es un poco como qué te mueve, quién eres, de qué estás hecho, de qué pesadillas, de qué sueños, de qué fantasías, de qué fobias, ¿no? De qué filias, ¿no? ¿Qué es lo que te hace ser quien eres y no otra persona? Y que te hace ser muy particular. La naturaleza de un personaje no es mutable, no cambia. ¿No os ha pasado nunca cuando estáis viendo una serie muy buena, por ejemplo, Los Soprano, que es como que ya sabéis cómo va a reaccionar Tony delante de una situación? Y eso pasa cuando una serie está bien escrita, cuando una naturaleza de personaje es respetada de inicio a fin. Porque tú puedes predecir cómo va a actuar un personaje porque lo conoces muy bien. Para poder determinar cuál es la naturaleza de un personaje, tienes que conocer muy bien ese personaje. Saber muy bien qué lo ha llevado a ser quien es, qué lo ha llevado a tener esa naturaleza. Yo ahora me pongo un poco esotérica. Una vez, en un momento que estaba muy perdida en mi vida, me fui a hacer una carta astral y al inicio de la carta astral, que creo que no me sirvió de tanto, pero el inicio fue increíble, la astróloga que me lo hizo me dijo, es muy importante conocer cuál es tu naturaleza. Y pensé, me dijo, porque hay mucha gente que es una semilla de rosal, por ejemplo, y se pasa toda la vida intentando ser una semilla de jacarandá. Y no, porque nunca lo va a ser, ¿no? O sea, todos somos lo que somos de alguna forma. Y el personaje es quien es. ¿Qué pasa? Que luego hay cosas que le pueden suceder que pueden hacer que cambie su naturaleza, no, su forma de estar en el mundo, su forma de comportarse. La naturaleza seguirá siendo más o menos la misma, ¿no? Pero con pequeñas variaciones. ¿Y qué es lo que hace que un personaje cambie? El conflicto, diréis, ¿no? Pero hay una cosa muy importante, es un concepto súper bonito que yo saqué es un refrito, saqué de, me habló de este concepto por primera vez Irene Escolar, pero ella lo tomó de una clase de Juliette Binoche, que hablaba de interpretación, ¿no? Que es el concepto de la falla trágica. En el fondo viene de Aristóteles. ¿Qué es la falla trágica? Es el, la falla del personaje, la herida que va a hacer que ese personaje se meta en problemas. Siempre, ¿no? Vamos a, por ejemplo, no sé si tenéis El Padrino en la cabeza. En El Padrino, el personaje de Sonny, el primo que es el hermano que es un poco cabeza caliente y tal, esta cosa irracional, cabeza caliente que tiene Sonny, al final va a hacer que lo maten. Es la cosa que hace que el personaje tome malas decisiones. Y también viene pues de sus propias heridas. ¿Qué pasa? Que es muy importante saber cuál es esta falla trágica y explotarla. ¿Por qué? Porque las buenas historias vienen de malas decisiones. Un personaje que solo toma buenas decisiones no, no es un buen personaje para un conflicto y para una historia. Para tener una buena historia necesitamos un personaje que tome muchas malas decisiones. Esto es algo que cuando empiezas a escribir cuesta de entender, porque tú quieres defender a tu personaje, tú quieres que a tu personaje le vayan bien las cosas, pero no, el instinto tiene que ser el instinto contrario, ¿no? De que siempre que tome malas decisiones, pero que esas malas decisiones vengan por su falla trágica. Y hay otro concepto que me parece también muy interesante, que, o sea, está muy relacionado con la idea de que un personaje cambia a través del conflicto, que es personaje y conflicto, personaje y trama no se pueden pensar por separado, no están desligados. Un personaje es diseñado en función de la trama que vas a tener y la trama es diseñada en función del personaje y tienen que ir cambiando a medida que vas entendiendo mejor de qué va tu historia y quién es tu personaje, las dos al mismo tiempo, ¿no? No adaptamos el personaje a la trama, no adaptamos la trama al personaje. Si tenemos que elegir, mejor adaptar la trama al personaje, pero digamos que vas haciendo los pequeños cambios en paralelo, ¿no? Em, pero bueno, todo esto, todo lo que os estoy contando, para mí no tiene importancia en una historia si no eliges bien tu punto de vista. Esto fue un aprendizaje muy importante para mí y hoy os quiero hablar de este proceso de aprendizaje que fue a través de
2 proyectos, que fue mi primer cortometraje, El adiós, que lo vamos a ver ahora. Es un cortito de 15 minutos, y de mi primer largometraje, que es Libertad, que el corto me llevó de alguna forma a hacer Libertad, después entenderéis por qué, pero hubo todo un proceso de entender, un proceso largo y complejo y al mismo tiempo doloroso, porque solo se aprende a través del conflicto, como, como hemos dicho, donde aprendí la importancia del punto de vista y lo quería compartir con vosotros. Así que vamos a ver El adiós y después os sigo contando. Bueno, como os decía antes, El adiós es mi primer corto. Me da como me emociona verlo porque tiene más rodé en 2015, o sea, hace un montón de tiempo. Estaba estudiando cine, no sabía mucho, pero es verdad que todo viene de una escena de mi adolescencia, cuando murió mi abuela. A mi abuela tenía Alzheimer y la cuidó una chica, boliviana, que se convirtió como en su mejor amiga, ¿no? Y tenían una relación muy cercana. Entonces, yo me acuerdo del día del funeral, eh, que pues yo estaba pasando el duelo con mi familia y me di cuenta de que Rosana, que se llamaba así, eh, estaba pasando el duelo también y estaba llorando, pero estaba trabajando. Entonces, hubo algo en mí que dije: cómo puede ser que por qué está trabajando, ¿no? ¿Por qué no está pasando el duelo con nosotros? Y creo que fue como un momento muy clave para mí, como de darme cuenta de mi privilegio, de lo que significaba la diferencia de privilegios, ¿no? Es como una pequeña escena fundacional que se me quedó y que a lo largo de los años, pues primero tomó una forma como lo escribí como un cuento corto y después lo escribí como cortometraje y fue la semilla de Libertad también, o sea que ha dado como muchas vueltas. Eh, en el proceso de hacer El adiós, yo tenía muy claro que yo no conocía bien el personaje de Rosana. Por eso os digo también el tema del punto de vista. Es verdad que cuando hay un personaje, yo no creo que no se pueda escribir sobre personajes que no conocemos. Creo que requiere mucha más investigación. Hay como toda una escuela, ¿no? Que es muy ahora pues de la autoficción y de hablar en primera persona y de hablar de lo que conoces. Yo creo que al final eso es muy interesante, pero también puede ser muy limitante, porque, pues, al final uno ha vivido las historias que ha vivido, y creo que está muy bien tener como muchos recursos y poder investigar y poder entrevistar y poder, pues, escribir sobre mundos y personas que no conocemos tanto. Yo como sabía que mi experiencia del mundo no era tan cercana a Rosana, lo que hice fue hacer un proceso de casting que también fue un proceso de documentación. Entonces, lo que hice fue entrevistar a muchas mujeres que eran cuidadoras. Yo sabía que no quería una actriz profesional, que quería una actriz, natural, como se llaman ahora, ¿no? Alguien que realmente trabajara cuidando a gente mayor y que me pudiera dar como esos gestos, ese saber hacer y esa experiencia de vida también. Entonces, el proceso de casting, que no era un casting tradicional, porque no les podía hacer un casting tradicional porque no eran actrices, yo lo que les pedía un poco es que me contaran como su historia de vida, ¿no? Y fue todo un proceso, igual terminé hablando con unas 50 mujeres, vi a mucha gente porque también yo aprendía mucho del personaje cada vez que quedaba con una de ellas. Em, pero lo que más me quedó de todas esas entrevistas fue como en la gran mayoría de casos se repetía un gran trauma en sus vidas, que era, el dolor de haber tenido que dejar atrás a sus hijos en sus países de origen para venir a cuidar a otras familias aquí. Y fue otra vez, ¿no? Como ponerme contra las cuerdas y darme cuenta de mi propio privilegio, de decir: "Yo nunca voy a tener que hacer esto". Esperemos, ¿no? Pero, o sea, es una, experiencia de vida muy alejada a la que podemos tener aquí, ¿no? Muchas veces. Y me pareció una metáfora increíble de la diferencia de clases y de privilegios. Y yo sabía que es un tema que a mí me toca y del que yo quiero hablar. Em, yo tuve un profesor de literatura que decía una cosa muy bonita, que es que todos tenemos un jardín interior, que es, como
las cosas que te mueven, básicamente, las cosas que te emocionan. Y conocer este jardín interior y cuáles son las cosas que te mueven, te va a ayudar mucho a elegir qué historias quieres contar, porque al final escribir guiones es muy difícil y para poder llegar de inicio a fin a un guión, te tiene que mover de verdad en lo que estás contando, ¿no? Te tiene que emocionar. Entonces, yo sé que para mí el tema del privilegio siempre ha sido de la diferencia de clases, de la diferencia de privilegios, ha sido un gran tema. Entonces, yo quería hablar de esto y, y me puse a escribir Libertad. Pero no empecé escribiendo Libertad. Igual mucha gente aquí no ha visto Libertad. Os cuento un poco de qué es la Libertad. Libertad es la historia de dos niñas que vienen de mundos muy distintos, de Nora y de Libertad. Nora es la hija, pues un poco como la niña aquí, de una familia burguesa catalana, y Libertad es la hija de Rosana, que es la mujer que cuida a su abuela. Y estas dos niñas pasarán un verano juntas, serán muy amigas y esta amistad va a desafiar un poco esta idea como de las diferencias de clases y de privilegios. Libertad es una película contada sobre todo desde el punto de vista de Nora. Cuando yo empecé a escribir Libertad no estaba escrita así. Libertad estaba escrita desde el punto de vista de Libertad, por eso se llamaba Libertad también, ¿no? Y yo lo que quería contar de entrada era la historia de Rosana y Libertad, como de hecho pasaba en otro lugar, pasaba en mi pueblo, era muy distinta. Y era la historia de una mujer llamada Rosana que se traía a su hija adolescente Libertad a vivir. Eh, y de repente me di cuenta de que no podía escribir ese guión. Me estaba costando muchísimo, muchísimo más de lo que cuesta de normal ya escribir un guión, que es muchísimo. No, estaba muy atascada, no entendía bien a los personajes y me di cuenta de que, claro, para un corto sostener a un personaje que no conoces tan bien es posible. Encima, Rosanna es un personaje visto un poco desde fuera también. El punto de vista de la niña de Julia es un poco, hace que la veamos siempre un poco desde fuera. Pero claro, sostener todo un largo con esos dos personajes me hacía preguntarme también dónde estaba yo en la historia, por qué estaba contando esa historia, ¿no? En ese momento yo en paralelo estaba en la universidad de cine, estaba escribiendo varios guiones y estaba escribiendo otro guión. Un guión que se llamaba Todos esos veranos, muy mal título, que era sobre una familia desintegrándose, una familia burguesa catalana desintegrándose a lo largo de un verano. Y era desde el punto de vista de Nora, que era la hija adolescente, que era un poco este verano, ¿no? Donde ya no formas parte del mundo de los niños, pero tampoco del mundo de los adultos y no terminas de entender lo que está pasando. Eh, y en ese verano sus padres se separan, su abuela que tiene Alzheimer se está muriendo, ¿no? Y ella no sabe muy bien dónde situarse. El largo que estaba haciendo, Libertad, no tenía un buen punto de vista y yo no lo sabía escribir. Y había un problema con este otro largo, el de Todos esos veranos, que lo vais a ver todos muy claramente, que es que no tenía conflicto. Entonces yo estaba perdidísima en ese momento de mi vida escribiendo dos largos que no funcionaban. Y en ese momento tuve la gran suerte, de eso sirven los buenos profesores y los buenos script doctors y los buenos productores que te dan buenas notas o los amigos que te dan buenas notas. En ese momento tuve una mentoría con mi tutor en ese momento, que me dijo: "Ostras, Clara, es que yo creo que estás escribiendo la misma película, que estas 2 películas son la misma película". Y dije como: a ver, ¿cómo es esto?". Y me dijo: "No, claro, porque, o sea, tú, en el momento en el que tú coges el punto de vista de Nora, y sitúas a Libertad en el mundo de Nora, ya tienes conflicto y ya tienes punto de vista". Y de repente, ¿no? Algo hizo clic en mi cabeza, junté las 2 películas y efectivamente ahí fue como cuando de verdad empezó a funcionar. Pero bueno, quedaron restos de Libertad. De hecho, os quiero enseñar ahora justo el inicio de Libertad para hablar un poco de cómo fue esta evolución del punto de vista en Libertad. Vemos el primer clip. Para mí es casi como una especie de homenaje, ¿no? Tiene como este inicio de Rosana sola llorando, que después en toda la película casi no iremos al punto de vista de Rosana. La película tiene 2 puntos de vista principales. El principal es el de Nora. En algún momento iremos al punto de vista de Libertad, cuando el punto de vista de Nora ya está muy asentado, y al punto de vista de Rosana
a Rosana solo vamos a través de Libertad, es decir, casi no es un personaje. Pero para mí era muy importante establecer al inicio el personaje que está un poco detrás del telón, ¿no? Este personaje que siempre está un poco en la sombra, este personaje que está llorando porque acaba de morir su madre y se tendrá que traer a su hija a vivir con ella y que no se puede permitir llorar en público. Y un poco como quería meter como como esa tensión en el inicio de la película para que sepamos después de dónde venimos y para establecer que hay este personaje en las sombras, ¿no? Y que la peli lo que va a hacer va a ser intentar poner luz sobre este personaje y, darle, les termina dando como un punto de vista. ¿Por qué decidí que la peli tenía que tener el punto de vista de Nora? Pues creo que porque es el punto de vista más incómodo para el espectador. Yo creo que a la hora de elegir punto de vista hay que pensar mucho en de qué va la peli. O sea, creo que al final el conflicto de la peli, la temática de la peli y el punto de vista están muy ligados. ¿Por qué? Porque yo quería hablar de la historia de una niña que se da cuenta de su propio privilegio a través de la amistad con otra niña que no lo tiene, ¿no? Y es mucho más incómodo para el espectador estar en el punto de vista de Nora, porque aparte Nora, una vez se dé cuenta de su propio privilegio, lo va a utilizar, y eso no es cómodo. Y porque creo que este punto de vista lo que hace es que nos hace como espectadores cuestionarnos nuestro privilegio. Es mucho más, o sea, creo que muchas veces el mejor cine es un poco incómodo, te incomoda un poco y te increpa un poco, ¿no? Creo que poner la cámara en lugares que no son del todo cómodos siempre es muy interesante. Y en este caso, el punto de vista de Nora también era más interesante que el de Libertad, creo, aunque la película se llame Libertad, porque Nora es el personaje que más cambia en la historia. Esto también es una pues regla que me parece interesante, que normalmente lo que hablábamos antes, ¿no? El arco del personaje, del cambio que hace el personaje a lo largo de la historia a través de equivocarse mucho y de aprender. Normalmente el personaje con el arco más grande, el personaje que más cambia también es el personaje más interesante para tener como punto de vista, aunque no sea necesariamente el personaje más activo, porque el personaje más activo en Libertad claramente es Libertad, es decir, Libertad empieza con Nora pasando sus vacaciones con su familia aburridísima, hasta que de repente, boom, entra esta niña, que ahora la veréis como flamante, que es Libertad, con su pelo azul y su experiencia de la vida tan distinta a la de Nora, ¿no? Que tienen la misma edad, pero parece que vengan de mundos distintos. Y Nora se enamora. O sea, hay una cosa casi de enamoramiento. Yo siempre digo que el enamoramiento femenino en la adolescencia tiene mucho de romántico, ¿no? Para mí es un enamoramiento casi romántico. Entonces, de alguna forma, se la lleva, ¿no? Como un vendaval. Y Nora lo que va a intentar todo el verano es retener a Libertad, ser como ella, ¿no? Robar de alguna forma de Libertad. Libertad, cuando llega a la casa, que llega totalmente girada, ella no quiere estar con su madre, para ella su madre era su abuela, porque lleva 10 años viviendo con su abuela y la madre la dejó cuando era muy pequeña. Libertad va a tener un objetivo de inicio a fin de la película que es irse. Irse de allí, ella no quiere estar en España, ella quiere volverse a su país. Ese objetivo no cambia. Libertad no cambia a lo largo de la película. Hay un pequeño cambio que es que se acerca un poco a su madre, entiende un poco más a su madre. Pero eso tampoco hace que se quiera quedar. Es decir, no tiene un arco muy grande Libertad como personaje, no cambia mucho. En cambio, Nora sí que cambia, porque cuando Nora empieza a utilizar su propio privilegio para poner a Libertad en su lugar y de hecho, Nora hace algo en un momento de la película, spoiler, que va a evitar que Libertad se pueda ir. Libertad tiene todo un plan para escapar y para huir y Nora utiliza su privilegio para chafarle los planes a Libertad. Y la retiene, pero claro, aquí entra esta cosa tan bonita de la dramaturgia, que es el concepto de que es mucho mejor cuando un personaje obtiene lo que necesita y no lo que quiere. Es decir, hay dos finales posibles para un personaje, que obtenga lo que quiere o que obtenga lo que necesita.
Hay una canción de los Rolling Stones que dice that you can always get what you want, but sometimes you will get what you need, ¿no? Es un poco este concepto. Em, ¿Por qué? Porque cuando un personaje no obtiene lo que quiere, aprende. Y Nora no obtiene lo que quiere porque al final Libertad se va a ir, ¿no? Pero sí que obtiene lo que necesita, que es aprender que no puede utilizar a la gente de esta forma, de una forma tan transaccional, que al final es lo que hace mucho su madre, ¿no? Con Rosana. Hay una cosa de hecho, en el corto ya hay algo así, que es como, ahora trabajarás en nuestra casa, ¿no? Me la llevo de aquí, me la llevo a otra casa, porque es mía de alguna forma, ¿no? Pago por su trabajo, pago por su persona. Entonces, esta idea como del cambio, del personaje que más cambia, creo que puede ser como muchas veces cuando estáis dudando de qué punto de vista utilizar, o sea, hemos hablado un poco del punto de vista más incómodo, del más cercano, del que sentáis más honesto con vosotros y vosotras, y luego también de la idea del personaje que más cambia. Dicho esto, el punto de vista cambia a lo largo de la película. De hecho, no solo nos tenemos que preguntar qué punto de vista vamos a elegir principal en la película, sino qué punto de vista elegimos en cada escena. Os voy a enseñar ahora otra escena donde entra en juego Libertad para hablar un poco de esta idea del punto de vista dentro de la escena. Vemos el segundo. Bueno, esta escena, que es un poco más larga, pero para no alargarnos mucho más, para mí fue una escena muy importante en guión. Creo que cuando a veces encuentras estas cosas que yo las llamo un poco como imágenes fundacionales, ¿no? Que no sabes por qué te vienen, pero dices, esto es que tiene que ver con el conflicto, o encuentras una imagen que a nivel visual representa un poco el conflicto. Y para mí fue esta imagen, que no sé de dónde vino, no sé si la revista, algo de, igual algo de peluquería, no lo sé, pero esta imagen, o algo de Instagram, yo qué sé, de dos niñas unidas por el pelo, por detrás, ¿no? Como con el pelo trenzado. Eh, y a medida que fui expandiendo esta idea en guión y luego en dirección, me di cuenta de por qué era tan importante. Porque esta idea de las dos caras de una moneda, ¿no? Para mí las dos son las dos caras de una moneda. Entonces, cuando me di cuenta de por qué simbólicamente era importante y por qué esta imagen era potente, em, me di cuenta de cuál tenía que ser el punto de vista de la escena. Esta escena no está rodada desde un solo punto de vista, que eso es raro. Normalmente una escena eliges un punto de vista y la ruedas toda desde un punto de vista. Rodar una escena desde un punto de vista significa elegir los ángulos de cámara, es decir, si yo quiero rodar desde mi punto de vista, va a haber un plano así y un plano así. Y el plano que es mi punto de vista, es decir, si me veis a mí y veis lo que yo estoy viendo, tiene que aludir a mí. El ángulo alude a mí. Si hago un ángulo así, ya no está aludiendo a mí, alude a ella, ¿no? Entonces, cuando tú eliges un punto de vista, eliges siempre donde colocas la cámara y la cámara eliges el personaje, digamos, ¿no? Entonces, en esta escena es una escena muy larga de rodar porque tiene dos ejes distintos. Por un lado, dos ejes de mirada. Por un lado, Nora y su madre, y por el otro lado, Libertad y su madre. Es decir, rodamos toda la escena dos veces. Una escena que normalmente rodarías desde un punto de vista y que tendría una planificación X, que son 10 planos, pues tenía 20, que es un sobreesfuerzo, ¿no? Tú tienes que ir al equipo técnico y decirles, no, no, es que lo rodaremos dos veces, uno desde aquí y otro desde aquí, porque es importante entender las dos tensiones que están habiendo. Es un momento de la película donde la película se divide. Venimos toda la primera mitad de la película con Nora como punto de vista central. Y estamos con el conflicto de Nora. Y a partir de esta escena empieza a entrar más libertad. Y empezamos a entender más el conflicto de libertad. Aunque la peli está muy anclada en el conflicto de Nora. Normalmente, como espectadores, cuando tú has estado siguiendo un personaje durante mucho tiempo, te puedes permitir saltar de punto de vista puntualmente y nuestra lealtad como narrativa dramática sigue estando con el personaje con el que hemos estado más tiempo, ¿no? Sigues leyendo la película un poco desde ese punto de vista. Pero en este momento para mí era muy importante mostrar estas dos caras, ¿no? Porque al final es una película sobre madres e hijas, sobre la herencia que recibimos, porque al final el privilegio viene de esa herencia. Entonces es este momento de Nora y su conflicto con su madre, y por eso hay estos planos, y luego de libertad, ¿no? Desde el otro lado, y su conflicto con su madre.
y cómo estos dos mundos entran en tensión. Y para mí había un momento muy interesante, que es el momento en que Libertad le dice, bueno, yo puedo venir a la cocina, pero es que Libertad viene conmigo y voy a arrastrar este mundo conmigo, ¿no? Y ahí es el momento de pánico. No, no, ¿sabes? Este mundo no pertenece que en este mundo, pero es que literal están atadas. Esto de atarlas, este concepto de atarlos, los americanos, o sea, lo usan mucho como para a la hora de idear escenas, ¿no? Es una cosa muy clásica de si tú puedes meter a un personaje dentro de una barca de la que no pueda escapar, mejor, ¿no? Que ellos lo llaman el crucible, que es un poco el lugar del que no puede escapar, ¿no? Siempre que ponemos a personajes en conflictos físicos casi de los que no pueden escapar, hay una tensión en la escena que la hace interesante. Pero volviendo al tema del punto de vista, a partir de esta escena, la película va a empezar a ir puntualmente más al punto de vista de Libertad, porque es importante también entender el deseo de Libertad de irse y el dolor que siente Libertad de no conocer a su madre o de no haber podido pasar tiempo con su madre, que es lo que hace que quiera irse. ¿Por qué es importante conocer este dolor? Porque durante la primera parte solo hemos sentido fascinación por Libertad, no la hemos conocido como personaje, no la hemos conocido por dentro. ¿Y qué pasa al final de la peli? Que Nora la va a traicionar para que no se pueda ir, la va a retener. Es decir, los guionistas somos grandes manipuladores. Nuestro trabajo es hacer sufrir al espectador al máximo para que después la catarsis sea lo más satisfactoria posible, ¿no? Entonces, era necesario entender lo importante que es para Libertad poder volver, lo doloroso que es para Libertad tener esta relación con su madre tirante, el hecho de no reconocer a su madre como propia casi, para que después cuando Nora le hunda los planes nos duela más. Y le duela más a Nora también de alguna forma, porque Nora se da cuenta al final de que no ha obrado mal, o sea, no ha obrado bien. Hay un momento, ¿no? Ella está en la fiesta y, y ve que Libertad se ha quedado, pero no, esto no le está dando la satisfacción que le debería estar dando, ¿no? Em, bueno, con esto voy a cerrar un poco mi charla para dar paso a vamos bien de tiempo, ¿no? A preguntas em, sobre lo que sea, sobre los cortos, sobre la peli, sobre guión, sobre lo que os apetezca hablar, sobre el punto de vista, sobre la vida, sobre lo que queráis. Gracias. Me voy a sentar. Hola. Hola. Tenía una pregunta escuchándote. Cuando has hablado de cuando hiciste el proceso de casting para Rosana, que también formaba parte de esa documentación. Entonces, ¿cuándo empezaste porque normalmente tienes el guión hecho y ya esperas a tener el dinero para empezar con el casting. Entonces, ¿cómo aplicas esa documentación? No sé si ya tenías cerrado el guión o es algo que has ido modificando dentro de tu historia. Pues es una gran pregunta, de hecho me gusta mucho la pregunta, es porque para mí el proceso de creación de personaje no se cierra en guión, se cierra en casting y en ensayo con los actores. De hecho, creo que todo mi aprendizaje del cine vino muy de la mano de Carlos Márquez Marcet y su forma de trabajar es, que al final viene de Casabets, ¿no? Como todos venimos de algún lado, su forma de trabajar es que Carlos y yo escribíamos los guiones, pero un poco escribíamos las escenas sabiendo que después cambiarían y ensayábamos esas escenas con los actores en unas especies de talleres, que no eran más talleres que ensayos, donde yo estaba, se grababan y luego Carlos y yo en casa agarrábamos como lo que nos gustaba más de lo que había salido de esos ensayos y lo metíamos en el guión. Y también habían cosas, o sea, hay cosas, por ejemplo, en 10.000 kilómetros, en Los días que vendrán o en Polvo serán,
hay cosas en los días que vendrán que son de David Verdaguer, y que es David Verdaguer tiene una parte de creación de personaje, ¿no? Allí, que termina de completar el personaje. Yo creo mucho en la creación colectiva, al final. Creo que lo que sirva, ¿no? Es el que puedas agarrar, la inteligencia colectiva es muy poderosa, y creo que los buenos actores y actrices terminan creando mucha parte del personaje contigo también, si les das ese espacio, y que si les das ese espacio va a ser muy agradecido el proceso, porque normalmente se van a involucrar más emocionalmente y va a crecer el personaje con eso, ¿no? Pero para contestar a la primera parte de tu pregunta, yo creo que es muy importante entender cuál es tu proceso, ¿no? Por ejemplo, mi proceso, como he entendido que me gusta trabajar, es que yo no termino de cerrar el guión del todo hasta el rodaje, ¿no? O sea, que hay una parte del guión, el guión tiene que estar escrito y están las escenas escritas, y no dejo mucho espacio a la improvisación en el rodaje porque no hay tiempo normalmente de improvisar, y porque normalmente las improvisaciones que salen a contrarreloj en un set no suelen ser buenas. Em, pero sí que incorporo los ensayos o lo que he ido descubriendo en el proceso de casting en el guión antes de rodar. Y intento guardarme un tiempo para ello, voy como haciéndolo, ¿no? En medio de los ensayos o eso. Y ahora lo que estoy viendo es que si puedo adelantar al máximo ese proceso de casting en el tiempo, mejor. O sea, si puedo ya empezar casting cuando estoy escribiendo, obviamente no es fácil porque necesitas un presupuesto, pero si puedes engañar a los productores para que te dejen hacer una parte del casting ya en guión, eso es maravilloso. Gracias. A ver, ay. Es que están las luces así, no veo nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo te quería preguntar con respecto a lo que decías de, ay, me escucho, bueno, si de repente la decisión es que el personaje, la protagonista, termine en el mismo punto de partida. ¿Tenés algún consejo o algo para que esa historia sea atractiva? O sea, si en tu historia te gustaría que la prota Sí, termine en el mismo punto de sí. partida. O Es sea, que no como, aprenda nada. sí, en un punto hay algo de eso. Y de, em, ay, no sé cómo eso se me va, pero de que está un poco tirada por las personas que la rodean y un poco las decisiones, o sea, es una persona en acción y movimiento, pero las decisiones terminan tomando las personas que están alrededor. Pues me parece súper interesante porque creo que tenemos que empezar a ir más allá, ¿no? De la narrativa clásica y de los patrones clásicos. O sea, me acuerdo mucho en Criatura, cuando en el proceso de guión de Criatura con Elena Martín, que decíamos, ostras, es que leímos un artículo maravilloso de Brit Marling, que es una directora y guionista y actriz, que hablaba de que la estructura narrativa clásica se asemeja mucho más a un orgasmo masculino que a un orgasmo femenino, el viaje del héroe clásico, ¿no? Entonces, en Criatura, como que era muy pertinente, decíamos, ostras, ¿cómo sería una estructura con un orgasmo femenino, ¿no? Sería muy distinta. Entonces, siento que muchas veces en las escuelas de cine, y yo también lo llevo muy todos aquí lo llevamos muy incorporado, la estructura de los 3 actos del conflicto y del cambio. Y que desafiar esta estructura es súper enriquecedor. Me encanta la idea de una peli donde la prota no cambie, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que entonces, el proceso de la peli, el conflicto de la peli es ese no cambio. O sea, tienes que confrontar todo el rato a la protagonista con ese no cambio, ¿no? Donde la pones en situaciones donde podría cambiar y no cambia, y esas situaciones tienen que ser suficientemente interesantes. La gran pregunta que tienes que hacer es ¿dónde va a estar la progresión dramática? O sea, el peligro es que se termine pareciendo mucho todas las escenas. Pero estoy segura de que vas a encontrar una forma de hacerlo. Por ejemplo, hay una película maravillosa, maravillosa, que no os no adivinaréis nunca de quién voy a hablar porque parece un autor súper clásico, que es Scorsese. Scorsese tiene una película que es Malas calles, que tiene una estructura completamente lineal, no tiene una estructura de 3 actos. Los personajes no cambian, de hecho, de inicio a fin. Son quienes son en su esencia y les pasan cosas, pero no cambian, ¿no? Pero las cosas que les pasan son muy interesantes y los personajes son muy interesantes y funciona, la peli es maravillosa, así que
Pues ¿Me a ver, repetís mira, el nombre de la película? Malas calles. Malas. Malas calles. Mean Vale, Streets en sí, sí. inglés. Sí. Bien, gracias. A ti. Por ahí hay una pregunta así. Mi pregunta sería si tienes que escribir una historia que está basada en hechos verídicos y sabes que termina mal, porque, bueno, es lo que sucede tanto para el protagonista como para los secundarios, y te ves en esas, ¿qué recursos puedes aportar para que el espectador no se sienta insatisfecho? Porque va a acabar mal, claro. ¿Qué visión, qué herramientas, qué punto de vista? Porque sabes que la historia va a acabar mal. Ese es el contrato. Es una buena pregunta y mira, o sea, este es un debate que tuvimos todo el tiempo escribiendo La Virgen Roja. No sé si habéis visto La Virgen Roja. La Virgen Roja termina fatal. Pero es que aparte no puede terminar de otra forma porque es una historia real, ¿no? De hecho, os puedo hacer ya un spoiler porque es la historia real de Hildegard Rodríguez que la mata a su madre Aurora. Entonces decidimos que era importante empezar así la peli, para que no fuera una sorpresa al final para la gente que no conocía la historia, no hacerlos amar a Hildegard toda la película para después matarla, sino decir, mira, desde el inicio te cuento que la va a matar, no te encariñes demasiado, que aún así después creo que te encariñas mucho con Hildegard, pero creo que entonces lo que pone en conflicto la película no es tanto si Hildegard va a vivir o no, sino qué simboliza su muerte, ¿no? ¿Qué fuerzas? Al final es una película que habla sobre el fascismo, ¿no? O cómo las ideas extremistas pueden llegar a ser fascistas de alguna forma, o como, ¿no? Es libertad versus fascismo de alguna forma. Entonces, yo creo que no se vuelve frustrante porque las ideas que se ponen en juego son interesantes. Pero un recurso que utilizamos fue avanzar un poco esta muerte al espectador o este final fatídico para que no se sintiera tramposo al final. Y eso te puede ayudar igual. Muchas gracias. A ti. Tenemos una pregunta aquí, no sé si hay alguna por ahí. No veo nada. Una pregunta. ¿Cómo te ha ido con, con hablar tanto de tu vida? Como que, digamos, si tu inspiración fue alguien que conoces y no sé, quizás tu familia. Ah, como que es que me llena como mucha curiosidad porque yo siento que mi proceso también es como muy de lo que yo he vivido. Y a veces pienso, ¿será que la gente o mi familia se dará cuenta como que me inspiro o hasta amigas? Porque, pues no sé, es que es como esta película recién de Pedro Almodóvar, de que el protagonista como que empieza a robar literal la historia de su amiga. Y yo no sé, yo como que a veces pienso, no quiero no ser ética, pero es que a la vez es la vida que he vivido. Entonces, ¿cómo te sientes al respecto? A veces alguna vez has pensado, uy, esto ya es como muy real? ¿O sientes que simplemente es parte de crear y pues ya? Mira, hay una frase como famosa de las escuelas de escritura creativa en Estados Unidos que es kill your darlings, que es mata a tus seres queridos, ¿no? Como que de alguna forma para escribir tienes que ser un poco libre y atreverte como a meter el dedo a la llaga y decepcionar. Ahora, te sorprenderías de lo que son capaces los familiares de no verse reflejados a sí mismos. O sea, es increíble. En el adiós, la fui a ver toda mi familia, yo estaba temblando y todos salieron como diciendo, ¿quiénes son esta gente? Como que no se sintieron nada identificados, ¿no? Que es muy curioso. A ver, siempre hay un proceso de distanciamiento y de construcción de personajes y todo esto, pero creo que si lo haces desde el respeto y desde la verdad, la gente no suele enfadarse. Y sí que es verdad que yo tenía mucha necesidad de hablar pues, de las cosas que conozco,
Pero una vez hecho el corto y luego hice otro corto y la peli, em, me sentí como que tenía una necesidad también de separarme de eso y de hablar de otras cosas un poco más lejanas, que creo que también son, pues ahora, por ejemplo, estoy escribiendo una película sobre 2 hermanas, que en el fondo también siento que es un poco sobre mi hermana, pero son 2 personajes completamente distintos, ¿no? Em, y es muy liberador también alejarte un poco de todo eso, pero yo creo que si hay algo que tú necesites contar, lo vas a contar. O sea, para mí el principio de la necesidad y del impulso y del querer escribir algo es muy poderoso, porque escribir es muy difícil. Yo creo que todos los que estáis aquí seguro que lo habéis experimentado, es muy difícil escribir. Siempre hay un momento en el medio del guión donde se te aparece una nueva idea preciosa, es como una mariposa dorada, ¿no? Y de repente dices, ¡ah! Esa era la idea que tendría que haber escrito, era mucho mejor, era mucho más fácil de escribir. Mentira, mentira, porque te pones a escribir esa y va a llegar un momento, normalmente a mitad del segundo acto, donde vas a decir, ¡ah! No, esto también es muy difícil. Siempre hay un momento muy difícil en medio de la escritura, ¿no? Y al final lo que hace que sigas con esa idea, pues muy importante no seguir la mariposa dorada, hay que seguir con la idea. Lo que hace que sigas es ese deseo de contar algo, esa necesidad. Y muchas veces al inicio de nuestras carreras, esa necesidad es muy personal. Y es lo que te lleva a hacer una primera peli que es muy difícil, muy difícil. Es como financiar rodar una primera peli, convencer a toda la gente que tienes que convencer, tiene que haber, yo creo que por eso hay tantas obras primas que son muy personales, porque hay un punto que es como, o te importa mucho lo que estás haciendo, o tiras la toalla en algún momento. ¿Sabes? O sea, que escribes sobre tu familia sin problema, les cambias el nombre y ya está. Gracias. Buenas. Bueno, primero, muchas gracias por la charla, creo que ha sido súper interesante. Y yo quería ahondar un poco en lo que ha dicho la compañera de esta nueva visión de partir más del deseo y no tanto del conflicto, como buscar otras formas de narrar. Y quería preguntarte si, o sea, vas también en esa búsqueda y cómo, porque al final da mucho miedo salirse de las pautas estructurales, o cómo afrontas la construcción del personaje partiendo más del deseo y no tanto del conflicto. Uf, es que me parece súper buena pregunta. Yo creo que es una búsqueda muy necesaria ahora mismo y creo que es un poco, o sea, es un poco la razón, por ejemplo, por la que una película como Sira tuvo tanto éxito, es porque se sale un poco de esa narrativa, ¿no? Hay una cosa de que los espectadores estamos buscando em, cosas que se salgan, que nos sorprendan, que nos choquen, porque hay un cierto agotamiento también, yo siento, de la estructura, que luego cuando ves una peli bien narrada en una estructura clásica que está bien hecha, no te cansa, ¿eh? O sea, va a seguir siendo una buena peli. Luego hay una peli como Sentimental Value, que es una peli clasiquísima de inicio a fin y es una buena peli, ¿no? Porque está muy bien hecha, está bien actuada, está bien de factura y eso en sí ya es tan complicado que sigue siendo una buena peli. Pero para mí, volviendo a lo que hablaba antes, el punto de ancla siempre es el personaje. O sea, si tú tienes un personaje y te interesa lo que le está pasando y sigues un poco su deseo, como esta idea del deseo, y su búsqueda, ahí no te vas a perder, y te va a llevar de alguna forma. En la búsqueda, por ejemplo, en Criatura, que decidimos alejarnos de la estructura clásica, eh, Criatura tiene una estructura de sanación, que no es la estructura clásica. La estructura clásica es de crisis. La sanación es un camino completamente distinto, ¿no? Y de hecho la sanación tiene menos conflicto, em, y es más larga, o sea, es un viaje de búsqueda introspectivo, es como un viaje de terapia, ¿no? Es distinto, pero no hay como un conflicto externo que te lleve muy claro, no hay, pues, no sé, no hay un tiburón atacando, digamos, ¿no? La idea clásica del conflicto. Pero nos llevaba un poco el deseo de explorar una herida. Lo difícil para mí en esos casos es que cuando estás insegura o perdida, no meter conflicto. Si le metes conflicto, ya la has liado, ¿sabes? Porque el instinto siempre es cuando no sabes por dónde ir, es pues que una escena de conflicto, ¿sabes? Algo como... Y no, hay que seguir en la búsqueda y en el no saber y en el estar con el personaje a ver qué le pasa. A ti.
Buenas. También Hola. agradecer que está siendo súper instructivo. Qué guay. Yo tenía una duda de guión, o sea, perdón, de producción. Me llama poderosamente la atención que las intérpretes en libertad o sea, aparecen amateurs, pero luego usted Nora Navas. Entonces, no sé si la elección de Nora Navas fue por una cosa propia de yo quiero a Nora Navas de madre, porque digamos que es un poco la reina, digamos, del subgénero de familia burguesa Sí. catalana. Es verdad, es verdad. Ella es maravillosa. ¿O fue una cosa de producción de tener un nombre que llame la atención por tema de, bueno, de publicidad y cartelería, de decir, ostras, Nora Nava en una película debut, etcétera, etcétera? Pues la verdad fue mi propia obsesión con Nora Navas. Yo Vale. creo que es por haber crecido viendo estas películas, ¿no? Con Nora. Nora tiene una cosa increíble que es que yo creo que es de las pocas actrices que la puedes poner con actores no profesionales y no te destaca, porque cuando es verdad que cuando trabajas con actores no profesionales, su registro es tan naturalista que a veces le pones un actor profesional, uno está actuando y el otro no. Es raro eso, cuesta este cambio. En cambio, Nora no. Nora tiene una cosa, es tan flexible, es tan natural, lo hace todo tan orgánico y escucha muy bien. Hay una cosa muy interesante cuando pones a un actor profesional a trabajar con un actor, sobre todo con una niña, ¿no? Tienen que escuchar mucho y reaccionar, porque las niñas nunca decían el texto igual, o de repente, ¿no? Me acuerdo, hay una escena en Libertad donde las niñas, era al final de todo del rodaje, estaban agotadas, yo también, y era una escena dramática entre ellas. Y están en la cama y no podían dejar de reírse, pero, o sea, carcajadas, es cuando te tronchas de risa, que eres adolescente. Y hay un momento que dije, es que no va a salir la escena dramática. Y dije, pues hacerla así, da igual. Y hicieron una escena que es de las mejores, que es una escena donde están muertas de risa. Primero están enfadadas y después se van como riendo. Y la escena es mucho más interesante. Y claro, el resto de actores tenía que reaccionar un poco a esto y les da algo súper interesante. Pero yo creo que es que Nora sabe hacerlo, ¿no? Igual hay actores que no tienen esta cintura. Gracias. Yo quería preguntarte sobre las largas sombras y cómo gestionas construir un personaje con 2 actrices y 2 tiempos. Ay, qué bueno. Mira, nunca me preguntan por las largas sombras. Las largas sombras es una serie que dirigí, que le tengo mucho cariño y que fue más un encargo, pero me lo pasé súper bien. Y tiene 2 tiempos, ¿no? Tiene las actrices cuando tienen 45 años aprox y cuando tienen 18 en un viaje de fin de curso que hacen donde pasa una cosa, porque es un thriller. Entonces, claro, tenían que hacer de sí mismas pues con 18 y con 45. Hicieron un proceso de casting increíble. Los directores y las directoras de casting son muy importantes, donde realmente encontraron actrices que se parecían, y se parecían no solo físicamente, sino en esencia también. Había algo de... Pero luego hicimos como un trabajo conjunto muy guay con las actrices jóvenes y mayores de creación de personaje, donde todas intervenían y era muy bonito porque, claro, de alguna forma invitamos a las actrices mayores a venir a ver los ensayos de las jóvenes para ver qué habían hecho ellas mismas de jóvenes. Se podían ver a sí mismas haciendo, ¿no? Como tenían esa memoria de pronto porque la habían visto. Y luego había como todo, hicimos muchos ejercicios muy divertidos de espejo, donde ¿no? Acordábamos como gestos, cosas, formas de hacer, fobias, ideas que compartían y que se repetían a lo largo de la serie. O sea, fueron unos ensayos, pero fue muy divertido. Gracias por la pregunta. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Nos podrías, por favor, recomendar algún libro de guión o, no sé, de creatividad o algún básico para ti que te inspire? Pues mira, no soy muy fan de los libros de guión clásicos porque cuando yo los he leído, como yo creo que tengo el síndrome de la niña buena, entonces yo leo algo escrito por un señor y digo, pues esto hay que hacerlo así. Entonces a veces me da un poco de miedo que sea como, uy, entonces esto es lo que hay que hacer, porque justamente siento que hay que atravesar un poco este concepto de una forma de narrar, ¿no? Y que cada persona tiene que tener su propia forma de narrar, tal y como todas tenemos que diseñar nuestra aproximación al cine y nuestro proceso creativo, porque
siento que cuando te dicen las cosas se hacen así, que es una cosa que dicen mucho, ¿eh? O sea, en la industria muchas veces te dicen, no, es que las cosas se hacen así, es como, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo podemos probar de otra forma? Aparte, si las hacemos así, ya sabemos el resultado. Qué divertido, ¿no? Si probamos otra forma de hacerlas y quizás nos da otro resultado, pero es verdad que para conseguir eso te tienes que pelear un poco con las estructuras existentes. Por eso me da un poco de miedo los libros de guión. Dicho esto, para mí hay un libro de dramaturgia que se llama El arte de la escritura dramática de un escritor, ay, no me acuerdo dónde es, se llama Laios Egri, que es buenísimo este libro. Y luego, al final, la poética de Aristóteles es como el libro de guión, ¿no? Todo lo de escritura, la estructura dramática está toda allí. Y hay un libro de una guionista española y gran analista de guión que me gusta mucho, que es Narrar en imágenes, de Coral Cruz, que es muy bonito porque habla de todas las capacidades como estéticas, sonoras, ¿no? que tiene el cine y plásticas, que para mí también tienen que ser parte del guión, ¿no? Que a veces nos olvidamos de que el guión no es solo palabra, que un guión tiene que tener también sonoridad, textura, imágenes, y que en guión tú puedes describir una imagen y que esa imagen se va a rodar después. Y a veces nos olvidamos de la dimensión plástica del guión y este libro lo defiende muy bien. Gracias. A ver, esto no es tanto una pregunta como una reflexión con esto que estáis hablando del conflicto, ¿no? Porque ahora estabas hablando de criatura, que a mí me interesó mucho porque os metíais en un asunto, en un tema que no se cuenta mucho, ¿no? Que es la erotización en la infancia y el rechazo que eso crea en los adultos y el dolor que eso produce en los niños, ¿no? Entonces, cuando dices que era más un asunto, a ver, ¿cómo lo has nombrado? De sanación, yo cuando la veía no sabía si habría sanación. Claro. Por lo tanto, sí sentía que había conflicto, porque el conflicto lo tenía ella con su vida y con ella misma, ¿no? Me parecía muy interesante que todo eso saltara en el lugar de su infancia, Ujú. como que lo que pusisteis era muy claro de em, ahí saltan los recuerdos, ella tiene un problema y entonces ella empieza a hacer un proceso con eso y a confrontarlo con los que lo vivieron también, ¿no? Con ella misma de niña y con los adultos y ella como adulta. Entonces no sabía qué pasaría y eso me tenía muy interesada. Como tampoco Claro, claro. sabía de dónde venía y se revelaba, ¿no? Había una revelación de dónde venía su conflicto. Mm. Entonces, bueno, es un asunto de lenguaje que, claro, yo escucho esto y digo, pues yo estuve muy interesada y yo a veces me aburro mucho cuando ya está todo el pescado vendido, ¿no? Como, Claro. como espectadora me muero de aburrimiento. O me revelan algo del personaje o me tienen intrigada por algo muy pequeño, pero que no sé hacia dónde va a ir, ¿no? Ujú. Aunque sea una pequeña revelación, ¿no? Bueno, nada, No, eso. es que esto que estás diciendo me parece súper interesante porque al final pensamos que la única forma de interesar es a través de el conflicto clásico, ¿no? Y creo que, por ejemplo, yo me refería a que es un camino de sanación en el sentido de que es un camino terapéutico, es como de alguien indagando en el pasado para buscar cuáles han sido las cosas que la han llevado a sentirse como se siente, es como totalmente disociada de su deseo sexual. ¿Por qué? ¿No? Como a lo largo de su vida, siempre con el gran miedo de poderse encontrar con un abuso, que luego no se encuentra con un abuso sexual como sí, sino como pequeños momentos, ¿no? Donde el tabú del sexo, la infancia, el tabú en la adolescencia, ¿no? La han ido como haciendo disociar de su deseo sexual, ¿no? De alguna forma. Pero es un poco lo que decíamos, que tú puedes encontrar tantas cosas en las que, con las que conectar en una peli que no tienen por qué ser el conflicto clásico. Y creo que una de estas cosas, por ejemplo, es
una revelación del personaje, ¿no? Una búsqueda que está haciendo el personaje de algún elemento y que solo necesitas eso para mantener al espectador interesado y que no tiene por qué ser pues un conflicto externo que puede ser un conflicto interno, ¿no? También, totalmente. Y que justamente muchas veces esta idea del todo el pescado vendido es cuando una película es demasiado literal en el texto y el subtexto, pero también en la estructura, porque hay algo de... Tenemos todos. Un niño de 3 años te puede narrar algo en una estructura de 3 actos. Es increíble, la tenemos incorporadísima. No, lo que hay que hacer es desaprenderla más bien, ¿no? La gente dice, no, explícame la estructura de 3 actos. Y es como, no, 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 ya te la sabes, ¿no? Y a veces nos pasa que ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Es que ahora viene pues la batalla final y después viene el clímax y después viene, ya de alguna forma ya te lo sabes. Aunque es, por ejemplo, para los niños es súper reconfortante volver a vivir esa estructura. O sea, no sé si acordáis, pero a niños nos encantaba volver a ver la misma película y saber lo que iba a pasar. O sea, es muy interesante cómo funciona la mente humana. Hola, Hola. yo quiero preguntar sobre el tema de los encargos, porque claro, cuando tú creas un proyecto tuyo, está conectado con una necesidad, ya sea expresiva, de búsqueda, lo que sea. Entonces, ¿cómo haces tú cuando trabajas junto a otras personas en sus proyectos para conectar ahí tus deseos y la necesidad de escribir y de desarrollar? Pues yo creo que cuando trabajas en el proyecto de otra persona, tu trabajo como guionista es desaparecer, como, o sea, que tu ego no esté al mando, ¿no? Sino intentar mimetizarte con la voz de la otra persona y ponerte al servicio de esa persona y de que su proyecto y su voz sean las que brillen. Y en ese, creo que para eso es necesario tener el ego bien trabajado. Creo que por eso los guionistas no tenemos ego, básicamente, porque ya llega un momento es como, no, yo no estoy, ¿no? Em, porque si estás ahí intentando meter de ti, la cosa no pueden haber. El cine es muy poco democrático, curiosamente. La creación es muy poco democrática. Al final alguien tiene que, o sea, la voz, la mirada tiene que ser una, ¿no? Em, y creo que es muy importante saber que tú puedes aportar a eso. O sea, yo creo que hay mucho, para mí la decisión viene casi cuando me proponen escribir algo, de saber si yo puedo aportar algo a eso. Y muchas veces para mí es una decisión o sea, por ejemplo, volviendo a Criatura, o Polvos serán, que son dos pelis que toman temas incómodos, que las escribí al mismo tiempo. Una es sobre la eutanasia y el otro sobre el deseo sexual en la infancia, que era como genial, ¿sabes? Pero las dos pelis me confrontaban, me ponían en una situación incómoda. Me acuerdo que Elena me contó un poco como, me contó una escena de Criatura de la niña, ¿no? Y me incomodó un montón. Y dije, ostras, qué interesante, ¿por qué me incomoda esto? Como yo quiero hacer este viaje. Es un viaje muy interesante. Aparte, tengo preguntas, hay cosas mías que, uy, que me dan como cosa, tengo tabús ahí. Guay, no quiero escribir esto, me incomoda. Y lo mismo con Polvos serán. Eh, Como que sentía que yo quería hacer ese viaje y yo tenía algo que aportar allí. Y luego también esta cosa de que me resonaba de alguna forma y creo que lo que tienes que hacer es dar todo lo que puedas de ti, ¿no? Que es muy guay. Yo me termino siendo muy amiga, no sé por qué, de la gente con quien escribo, pero creo que es porque el día 2 ya estás como sacando todos tus traumas, poniéndolos sobre la mesa al servicio de la peli. Es como, cuando tenía 3 años y mi madre no sé qué, te lo doy, tómalo, ponlo en la peli, ¿sabes? Entonces hay algo muy íntimo de ese proceso y creo que es importante ser generoso. Vale, gracias. A ti. Creo que tenemos tiempo para una última. Sí. Hay una chica allí. Ah, ¿hay dos? Aquí hay una. Ah, igual sí. Ah, mira, sí, hay una guaye. Gracias.
Bueno, primero que todo, gracias por esta increíble masterclass y todo el conocimiento que nos has entregado. Y quería preguntarte un poco de cómo es construir personajes basados en personas que conoces muy bien, porque a veces como los conoces demasiado, como tu propia familia, amigos, empieza a haber un conflicto en dónde empieza la ficción, cómo se lo pueden tomar incluso si se dan cuenta que estás basándote en ellos, em, y cómo empiezas ya la construcción sabiendo que es meramente ficción y que es más terapéutico, porque la verdad es que la escritura a veces uno lo hace por un impulso que es más fuerte que la razón. Total. Eh, es una buena pregunta. Yo creo que es muy importante alejarse un poco y diferenciar un poco, ¿no? Yo encuentro muy útil a veces cosas tan tontas como cambiar la edad de un personaje, cambiar el género, incluso cambiarlo de nacionalidad. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, yo quería mucho escribir sobre mi padre, que es un señor obsesionado con los caballos. Y que me estaba costando mucho, 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 mucho. Y me fui a vivir a Argentina un tiempo por mi pareja y allí descubrí de repente como todo otro mundo de los caballos que tenía que ver con el polo. Y de repente me puse a escribir algo de polo porque me interesó ese mundo, también por el tema del privilegio, por estas sagas de herederos, ¿no? Dije, esto es súper interesante. Y de repente me di cuenta que estaba escribiendo sobre mi padre y había tenido que escribir sobre alguien súper alejado, ¿no? Como para poder escribir sobre eso, pero cuando escribía sobre mi padre no podía. Em, o por ejemplo, me pasa mucho que si siendo un personaje es demasiado cercano, empiezo a pensar que le puede sentar mal, ¿no? A esa persona, entonces empiezo a ser demasiado amable con el personaje entonces a veces lo que hago es decir, no, este personaje es un poco de mi madre, un poco de mi tía, un poco de la amiga y un poco de tal, y hago un mix y ahí ya no es ninguna de ellas y ahí ya me siento más cómoda. O sea, esta cosa de distanciar un poco el personaje y luego de mezclar personajes para despistar, para despistar a los familiares, ¿no? Sobre todo porque para escribir tienes que sentirte muy cómoda. Es como para actuar o para estar en un set. Un set tiene que ser un lugar seguro, un lugar donde no te estés censurando todo el rato. Eh, Escribir un guión tiene que ser un lugar donde te sientas muy libre para meter toda la carne en el asador. Y si hay algo en ti que está todo el rato pensando, uy, a ver si alguien se molesta, no vas a poder. Entonces, todo el proceso que hay que hacer para empezar a escribir es poner a tu disposición una situación de comodidad absoluta para que te sientas muy libre de poder escribir lo que quieras. Pues muchísimas gracias a todos por venir y hasta la próxima.